Qué bueno tenerlos a todos aquí en la casa del Señor hoy. Seguimos en nuestra serie que acabamos de comenzar en la carta de Pablo a los Corintios, segunda de Corintios. Y estaba pensando al estudiar el pasaje esta semana, recordando una situación nuestra con nuestros hijos cuando iban creciendo. Cuando eran pequeños a menudo nos preguntaban acerca de nuestros planes para el día siguiente o el fin de semana o la semana siguiente, alguna fecha futura, y le diríamos esto o aquello. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero igual luego cambiábamos de parecer o cambiaba la situación, hacíamos otra cosa diferente. Y eso llevaba a menudo a que nuestros hijos nos acusasen de haberles engañado, de haberles mentido. Me dijiste que íbamos a hacer esto y no lo hicimos. Decidimos hace años nunca decirle a nuestros hijos nada de lo que vamos a hacer. Y así no nos podían acusar de haberles engañado, haberles indicado lo incorrecto. Preguntaban y decíamos, bueno, ya veremos. Pablo enfrenta una situación similar con la iglesia en Corinto, en el pasaje que vamos a mirar hoy. He titulado el mensaje de hoy, Obra de Dios, Amén Nuestro. Y estamos en 2 de Corintios, primer capítulo, los versículos del 15 al 22. Vamos a comenzar en el versículo 15. Y con esta confianza quería antes venir a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y de nuevo de Macedonia volver a vosotros y por vosotros ser enviado a Judea. Quizá hace falta recordar un poco de lo que estuvimos viendo la semana pasada. El pasaje anterior a este, Pablo termina hablando de esta idea de jactancia, de que la jactancia o el motivo de orgullo de los corintios no es algo que ellos han logrado, sino lo que Dios está haciendo en la vida de Pablo por sus oraciones a su favor. Y igualmente él dice que el motivo de jactancia de Pablo no es las grandes cosas que él ha estado haciendo en Éfeso, sino que Dios ha estado obrando entre los corintios y las grandes cosas que está haciendo Dios entre los corintios. Él dice, esa es mi jactancia ante Dios en el día del Señor Jesús. Y está hablando de esta conexión mutua que tienen y cómo ellos viendo la obra de Dios en la vida del otro, ellos encuentran motivo de orgullo y jactancia. Y él dice, y es en esta confianza, en esta mutua jactancia que tenemos en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas juntos, es en esa confianza. Y Pablo habla de sus planes, de cuáles eran sus planes de ir. Y quiero aclarar un poco, creo que quizá la semana pasada di un poco una impresión quizá un poquito errónea. Pablo escribe esta carta de 2 de Corintios al concluir su tiempo en Éfeso. O sea, es cierto que él está saliendo de los 2 años y medio de ministerio en Éfeso, que fueron los años más poderosos de su ministerio, pero en el momento de escribir él no está en Éfeso, sino que ya ha comenzado su viaje hacia Corinto. Y él se encuentra en Macedonia cuando escribe esta carta, tratando de llegar a Corinto, y antes de llegar él envía la carta por delante suya. Así que pero la situación sigue siendo la misma. Él está saliendo de esos 2 años y medio tremendos de ministerio y les quiere explicar sus planes, porque por lo visto hay murmuraciones acerca de Pablo y las cosas que él ha estado diciendo que va a hacer y que si luego no hace lo que dice. Así que les dice, este era mi plan, en esta confianza mutua que tenemos, esta unión que tenemos en Cristo, yo quería venir a vosotros y mi plan era ir a vosotros y daros una segunda gracia. Ahora, según leemos el resto de esta carta, parece ser que entre la primera estancia de Pablo en Corinto y el regreso después de escribir 2 de Corintios, parece que hubo en medio ahí una visita corta de Pablo a la ciudad de Corinto, porque él habla de una visita dolorosa que él tuvo con la iglesia. Seguramente eso sucedió después de escribir 1 de Corintios y antes de escribir 2 de Corintios. Él quizá se montó en un barco y cruzó, porque era más corto ir así en barco, y tuvo una visita corta con la iglesia en Corinto, y por lo que leemos en 2 de Corintios parece que la visita fue una visita dura, donde alguien ofendió a Pablo, alguien le ultrajó de alguna forma y la cosa no se resolvió bien y él regresó a Éfeso, y parece ser que les escribió una carta que ahora no tenemos,
una carta con muchas lágrimas y mucho dolor. Les escribió una carta y la envió con Tito para tratar de solucionar este problema que había habido en esa visita. Y decimos esto porque más adelante en 2 Corintios Pablo habla de querer ir a ellos por tercera vez, como que ya ha habido una segunda visita en medio. Y envía a Tito con esa carta y luego Tito, él está esperando que Tito le diga cómo ha sido recibida la carta, y es en ese momento que él sale de Éfeso y no puede navegar. Por lo visto es el tiempo del año cuando era peligroso navegar, así que él va por tierra hacia el norte y está tratando de encontrarse con Tito y saber cómo está la iglesia en Corinto, y está haciendo el viaje para llegar a Corinto. Pero su plan original, y parece ser lo que seguramente les había dicho en esta carta anterior que tenemos, que está perdida, parece que en esa carta les había dicho que él tenía intención de volver a visitarles pronto y no lo ha hecho. Pero les dice, este era mi plan. Yo quería ir a visitaros por segunda vez, y una segunda gracia, o sea, una visita de favor en la que Dios obre por medio mía entre vosotros para bien, no para tristeza. Y el plan era entonces de ellos subir a Macedonia, que estaba al norte, y de Macedonia recoger la ofrenda que estaba recogiendo para Jerusalén, y luego regresar de nuevo desde Macedonia a Corinto y recoger allí el final de la ofrenda de las iglesias en Corinto, y que ellos le enviasen a Jerusalén. Ese era su plan inicial. Ese era el plan que él tenía. Pero como tantas veces vemos en la vida de Pablo, los planes de Pablo casi nunca salían como él quería. Sabemos que, por ejemplo, en su segundo viaje misionero su intención era llegar a Éfeso. Pero cuando trató de cruzar Asia, el Espíritu de Jesús se lo impidió. Y tuvo una visión en Troas de un macedonio diciendo, ven y ayúdanos. Así que al día siguiente mismo Pablo cambió sus planes completamente y se fue a Macedonia, y ahí fue que estuvo en el carcelero de Filipos, se convirtió, y luego estuvo en Tesalónica y estuvo en Berea y acabó en Corinto. Ese no era su plan inicial en el segundo viaje misionero era acabar en Éfeso, pero Dios le cambió los planes. Otra vez, ahora en su tercer viaje, ha estado en Éfeso, ha visitado a Corinto rápidamente, ha habido problemas, ha enviado otra carta y quiere saber que todo está bien. Les ha dicho, voy a venir a vosotros, voy a ir al norte, voy a bajar y voy a irme a Jerusalén. Pero no ha pasado nada de eso. Pablo no ha ido. Se ha visto atrapado en Éfeso en situaciones que estaban más allá de su control, y de hecho, si él acaba de salir hace poco de Éfeso, lo último que ha sucedido es una gran revuelta en toda la ciudad, donde el jefe de los plateros se ha dado cuenta de que la gente ya no está comprando los ídolos que ellos hacen, y levantan a toda la ciudad y dicen, estos hombres nos van a quitar nuestra forma de vivir. No solo eso, sino que están insultando a la diosa Diana o Artemis, Diana de los Efesios, y toda la ciudad se alborota porque piensan que los cristianos están ultrajando a la diosa de la ciudad, y una situación muy peligrosa y muy difícil para Pablo, y es justo después de eso que Pablo sale de la ciudad. Pero él les dice, este era mi plan. Yo quería ir a ustedes, ir a Macedonia, bajar y de ahí partir para Judea. Obviamente eso no es lo que sucedió, porque cuando Pablo escribe esta carta, él todavía no ha llegado a Corinto. Está en Macedonia, al norte. Vamos a seguir. Versículo 17. Queriendo por tanto esto, ¿acaso procedía con vacilación? ¿O acaso lo que quiero hacer, lo quiero hacer según la carne? De modo que hubiera en mí el sí, sí, y el no, no. Como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Entonces parece ser que esta es la acusación. Que Pablo les ha dicho, les quiero mucho, estoy muy preocupado por ustedes, he tenido esta visita, fue una visita dura, difícil, les he escrito una carta dura y estoy muy preocupado por la situación con la iglesia, quiero volver a visitarles, pero no he podido. No me ha sido posible el ir a visitarles. Y todavía cuando se sienta a escribir esta carta no ha llegado a visitarles todavía. Entonces Pablo dice, bueno, ¿qué pasa?
Estoy vacilando, estoy entre una cosa y otra, no me decido, quiero ir, no quiero ir, he cambiado de opinión, a lo mejor os estoy diciendo que os quiero mucho, que estoy muy preocupado por vosotros, pero realmente me da igual. Me da igual lo que estáis pasando vosotros, porque me importa más lo que está pasando en Éfeso. La gente aquí me cae mejor, me tratan mejor, son mejores cristianos y paso de vosotros. A lo mejor eso es lo que está pasando y quizás algunos le están acusando de eso, de que sí, él habla mucho, de que nos quiere mucho, pero aquí no ha venido. Y dijo que venía y luego no viene. ¿Qué pasa? Que Pablo no se decide. Está entre aguas. Vengo, no vengo, hago esto, no lo hago. Y seguro que hay enemigos de Pablo y de su ministerio en Corinto que están diciendo, no puedes confiar en Pablo. No es hombre de palabra. No cumple lo que dice. Él te dice sí, pero es no. Te dice sí, pero no. No es sí, es no. Él no obra dirigido por Dios, él obra según la carne. Y para Pablo esa era una forma de decir, obrar basado en lo que yo puedo hacer. No lo que Dios está haciendo en mi vida, sino lo que yo por mí mismo puedo lograr. Operar de la carne. ¿Estoy haciendo las cosas según la carne? Y pudiera uno decir, no, por eso Pablo hace un plan y nunca sale el plan como él planea, porque él no está orando, no está siguiendo la voluntad de Dios. Pero vemos la historia de Pablo que realmente así no es como estaba sucediendo. Pablo tenía estos planes y él seguía adelante y él estaba tan pendiente de Dios que en el momento en que Dios cambiaba cualquier cosa, él ajustaba completamente sus planes. No es que Pablo no estuviese obrando en el Espíritu. No es que no estuviese siguiendo de cerca a Dios. Lo que pasa es que Pablo no conoce el futuro, Dios sí lo conoce. Pablo hace los planes que puede hacer y él está siempre pendiente de cambiarlos si Dios los cambia. Pero no es porque estuviese obrando de una forma carnal, de una forma meramente humana. Y Pablo apela a Dios mismo. Como Dios es fiel, por la misma fidelidad de Dios os puedo asegurar que nuestra palabra a vosotros no es engañosa. No estoy diciendo sí cuando realmente estoy pensando no. No estoy diciendo una cosa cuando de verdad está otra cosa en mi corazón. Y te lo aseguro por la misma fidelidad de Dios. Y Pablo aquí les recuerda que este debe ser nuestro enfoque. El Evangelio no se basa en la fidelidad de los predicadores o de los pastores o de los apóstoles. El Evangelio se basa en la fidelidad de Dios. Es Dios quien es fiel, es Dios quien no falla. Creo que esta es una situación que sucede continuamente en las vidas de las iglesias. Que estamos siguiendo a Dios, estamos haciendo lo mejor que podemos, nuestro conocimiento es limitado y lo que podemos comunicar y decir y lo que sea no siempre se ve claramente y a veces estamos observándonos unos a otros y vemos lo que dice la otra persona y vemos las acciones y a eso le añadimos un filtro añadido, que es nuestra interpretación de sus motivaciones. ¿Qué es lo que está pasando con Pablo? Él ha dicho, quiero ir a visitaros, luego ir a Macedonia, volver y tirar para Jerusalén, pero eso no ha sucedido, Pablo no ha llegado. Así que la gente empieza a interpretar, ¿vale? ¿Y por qué no ha venido Pablo? Como dijo que venía. Y algunos dicen, no, es que Pablo es una persona que no puedes confiar en él, te dice lo que sea para que te lo creas, pero realmente te está mintiendo. Asumen. Porque interpretan no solamente lo que dice, sino que toman los hechos y los actos de Pablo y le asignan motivaciones. Pablo no ha venido porque es una persona inestable, porque ha cambiado de parecer, porque no nos ama tanto como dice. Cualquier cosa, uno se inventa lo que sea. Y creo que en la iglesia este tipo de diálogo interior hace mucho daño. Porque nos miramos unos a otros y me he dado cuenta, me pasa a mí lo mismo. Cuando yo estoy observando no solamente lo que hace la persona, no solamente lo que dice, sino trato de pensar, bueno, esto lo dijo o lo hizo porque realmente lo que está pensando o la intención real de eso es esta. Y empiezo yo a inventarme algo. Y me he dado cuenta que tiendo a ir a lo negativo. Tiendo a pensar peor de la gente de lo que debo.
a interpretar que las motivaciones son peores de lo que eran, por lo que hacen o no hacen. Yo les asigno algún tipo de motivo nefasto. Es lo que ha estado sucediendo con Pablo. Él está ahí en medio de una guerra espiritual tremenda en Éfeso y simplemente no ha podido hacer lo que quería haber hecho, que era navegar a Corinto rápidamente. La situación no se lo ha permitido y ya los demás están interpretando eso y mal hablando a Pablo por lo que está pasando. Y Pablo les dice que bueno, a lo mejor lo que yo puedo hacer por ti puede o no salir como yo pienso, pero acuérdate que Dios es el que es fiel. Y que te puedo decir en cuanto a lo que estaba sucediendo interiormente conmigo con todo esto, nuestra palabra a vosotros nunca ha sido sí y no. No te he dicho sí pensando no. Nunca te he engañado. Nunca he tratado deliberadamente de guiarte a pensar lo erróneo. Seguimos, versículo 19. Pues el Hijo de Dios, Jesucristo, quien por nosotros ha sido predicado entre vosotros, por mí y Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que en él siempre ha sido sí. Pues cada una de las promesas de Dios tiene en él su sí. Pablo recuerda a los corintios que solo hay una persona en su vida infalible. Pablo les va a fallar y él lo sabe. Él sabe perfectamente que por más que él lo quiera y por más que él tenga la intención plena de hacer algo para ayudarlos o lo que sea, que a veces por situaciones de la vida se va a ver incapaz de dar lo que quería darles. Y por las limitaciones que tenemos como seres creados finitos, con limitaciones físicas, hay cosas que no vamos a poder hacer. Quisiéramos, pero no podemos. Y no es ni siquiera por falta de intención, ni deseo, ni compromiso, sino que simplemente, meramente como humanos, vamos a fallar, no vamos a cubrir toda la necesidad que pudiéramos haber cubierto. ¿Quién es el que no falla? ¿Quién es el que suple toda necesidad? ¿Quién es el que ha dado fe de nuestra vida y se ha comprometido a cuidar de todo lo que somos eternamente? Dios. No esperes de tus líderes, de tus pastores, de tus maestros. No esperes que ellos se responsabilicen completamente de tu vida. Esa responsabilidad es de Dios, no de ningún ser humano. Y Pablo les dirige la atención a Dios porque un problema para los cristianos en Corinto era que se fijaban demasiado en sus líderes. Y les recuerda del Hijo de Dios, Jesús, el Cristo, el Mesías prometido. Dice, esta es la persona que cuando estábamos entre ustedes, esta es la persona que les estamos predicando. Tanto yo como Silvano, como Timoteo, cuando estábamos allí y estuvimos ese año y medio entre ustedes predicando a Cristo, esto es lo que les predicamos. Les hablamos de Jesús. Y cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de Jesús, no estamos diciendo sí y no. A lo mejor, mira, prueba esto a ver si te funciona. Mira a ver si a lo mejor, mira, Dios dice esto, quién sabe si a lo mejor cumplirá lo que ha dicho, pero más o menos vamos a probarlo a ver qué tal. No, ellos con toda confianza les presentaron a Jesús como el absoluto Dios y la única respuesta al dilema humano. En cada sentido, todo en Jesús siempre ha sido sí, porque en Él no había duda ninguna. ¿Sabes? Con Pablo, Él puede hacer un plan y la vida puede cambiarle los planes porque Él no controla todo, pero con Dios no pasa eso. Cuando Dios dice una cosa, ¿quién va a frustrar los planes de Dios? ¿Quién es capaz? Dios tiene todo conocimiento, todo poder. Él conoce el final desde el principio. Ni siquiera el futuro es una sorpresa para Dios. Dios lo sabe todo. Así que cuando Dios dice que sí, es que sí. No hay duda alguna. Y Pablo habla de las promesas de Dios, cada una de ellas, todas ellas. En Jesús tienen su sí. ¿Sabes? El Antiguo Testamento
era como una gran pregunta abierta, un reconocimiento del problema. La ley saca a la luz nuestro problema del pecado. Esta es la norma que deberíamos estar siguiendo, la pauta que Dios marca, y no alcanzamos esa norma. La ley nos deja ver claramente que tenemos un problema que se llama pecado, pero la ley no lo solucionaba. Y en el Antiguo Testamento tenemos todas estas promesas de que Dios va a enviar a un Mesías que va a salvar al mundo. En Jesús, cada una de las promesas de Dios recibe su sí. Se ven cumplidas. Están selladas en la cruz y la resurrección de Jesús. Todo quedó completado y pagado y sellado eternamente. No hay duda alguna. Si queremos poner nuestra confianza en algo que no vaya a fallar, no podemos ponerla en un líder. Tenemos que ponerla en el Jesús, en quien todas las promesas de Dios son sí. Y no hay duda alguna. Ya en su primera carta, 1 Corintios, Pablo les avisa de eso, de este problema de que hay gente diciendo yo soy de Pablo, otros diciendo yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, o que era el nombre arameo de Pedro. Tantas personas enfocándose en este o aquel líder, y Pablo les está diciendo no. Nuestros ojos tienen que estar fijos solamente en Jesucristo. Y terminemos la segunda mitad del versículo 20 hasta el 22. Así también por medio de Él damos el amén, dando gloria a Dios por medio nuestro. Pero el que nos fortalece con vosotros en Cristo y el que nos ha ungido es Dios, quien también nos ha sellado y dado el depósito del Espíritu en nuestros corazones. Dios es el que hace las promesas. Dios es el que cumple esas promesas. Si Dios lo hace todo, ¿qué nos toca a nosotros? Bueno, aquí lo dice Pablo. Por medio de Él, por medio de Jesucristo, por medio de Dios mismo, nosotros añadimos el amén. O sea que la obra no es algo que nosotros estamos haciendo, es la obra que Dios está realizando en el mundo, lo que Dios está transformando en cada corazón humano y las cosas que Él está obrando en el mundo por medio del cuerpo suyo, que es la iglesia. Todo lo que Él está haciendo es obra de Dios, no obra nuestra. Y lo que nos cae a nosotros no es darnos palmaditas en la espalda por lo grandes que somos, sino dar el amén. Esa palabra hebrea quiere decir así sea. Y era una forma de afirmar. Cuando otra persona decía algo y uno quería decir estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, uno decía amén. Y lo usamos nosotros de esa forma en nuestra iglesia. Uno ora y cuando termina la oración los demás decimos amén. Como para decir estoy de acuerdo, añado mi aprobación y aporto mi apoyo a lo que tú has expresado en esa oración. Dios está obrando. Y por medio del Dios mismo que está obrando todas estas cosas, por medio de este mismo Dios, a nosotros nos cae el expresar gratitud a Dios por lo que Él ha hecho. Hemos hablado de que en este año sentimos que Dios nos está llamando a dar testimonio de las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. De contar nuestra historia, pero en contar nuestra historia, estar dándole la gloria a Él. Y les animo que estén pensando de cosas que Dios está haciendo en sus vidas para compartir y para que podamos enriquecernos todos en dar el amén a lo que Dios ha hecho. No callarlo, no simplemente disfrutarlo, sino reconocer que Dios ha obrado y ha hecho algo glorioso y tenemos que darle la gloria a Él. Y cuando hacemos eso por medio nuestro, le estamos dando gloria a Dios. Nuestra responsabilidad no es acumular gloria para nosotros mismos. No es convencer a la gente de que nosotros somos la fuente de las bendiciones de Dios, nosotros somos la fuente de la gracia divina. Sino simplemente somos los que dan el amén. Nosotros no somos el telonero, nosotros somos los fans, los que alabamos al que está en el centro de la atención, y esa persona es Jesucristo.
Nota lo que Cristo hace en nuestras vidas. Él nos fortalece. Y Pablo dice, con vosotros, lo que Dios está haciendo en nosotros, y Dios nos ha fortalecido, y Él ya les ha dicho que han enfrentado una situación tan dura, tan tremenda, que desesperaron de vivir. Pensaron que ya de esta no salían con vida, y Dios les ha fortalecido y han salido, a pesar de que les sobrevino una opresión que estaba mucho más allá de sus fuerzas. Jesús es quien fortalece, el que nos da la fuerza para seguir adelante, para no ser destruidos por lo que se viene encima nuestro tantas veces. Y Él nos fortalece con vosotros. Pablo sabe que en Corinto están orando por Él y que Dios ha obrado por medio de todo eso para darles la fuerza para seguir adelante cuando parecía que ya no había fuerzas. Y Él nos ha ungido. Pablo aquí habla en plural y creo que está incluyendo a los corintios en nos ha ungido. Y es algo significativo, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento lo de ungir era algo que se hacía para reyes, para sacerdotes y para profetas. Tres funciones muy específicas, y había un número muy limitado de personas que llegarían a ser ungidos de esta forma. Pero Pablo habla como que ahora lo que Dios ha hecho en Cristo está ungiéndonos a todos. Dios nos está apartando a todos para esta obra que Él está realizando a través de toda la vida, de forma que hay aspectos de reinar con Él. En ese sentido, de participar en el reinado absoluto de Jesús sobre toda la creación, somos reyes. Hay un sentido de ser sacerdotes, mediadores entre Dios y el hombre, aunque Jesús es el perfecto intercesor y sumo sacerdote eterno que media entre los pecadores y el Dios Padre Santo. Nosotros también, al compartir el Evangelio, nos convertimos en figuras sacerdotales que estamos apelando al mundo que sean reconciliados con Dios. Y intercediendo ante Dios por los que están perdidos a nuestro alrededor. También somos profetas. Dios nos ha dado un mensaje que compartir. Tenemos una palabra de Dios que compartir. Dios nos ha ungido. También nos ha sellado, dando el depósito del Espíritu. Con su Espíritu Santo Dios nos sella. Y eso en la antigüedad era algo, uno ponía cera, la calentaba y luego con un sello dejaba la marca. Y eso indicaba que ese objeto le pertenecía o provenía de esa persona en particular que tenía ese sello. Nadie más tenía ese sello. Y es como decir que Dios, al sellarnos con su Espíritu, ha declarado públicamente y claramente que le pertenecemos a Él y ha dado su aprobación de nuestras vidas y nos ha recibido como suyos. Pero es más que eso. Pablo usa otra palabra, es el depósito. Es el primer pago. La idea, cuando vas a comprar una casa, te piden que des un depósito. Y esta es la forma en que tú convences al banco de que tú tienes intenciones de verdad de pagar el resto. Tú pagas ese depósito, que puede ser un 20% del valor de la casa, no sé, depende del tipo de préstamo, pero ese depósito es la forma en que tú le convences al banco de que yo tengo intención de pagar todo. Y para demostrar cuánto estoy comprometido a pagar todo lo prometido, te voy a dar esta cantidad de dinero como primer pago, un depósito. Pablo dice que el Espíritu es eso en nuestras vidas. Acaba de hablar de que todas las promesas de Dios reciben su sí en Jesús. Jesús ha prometido sanar cada herida. Jesús ha prometido traer paz. Jesús ha prometido dar vida eterna. Pero todavía hay cosas en nuestras vidas que nos están hiriendo. Todavía estamos siendo afligidos. Todavía sufrimos cosas difíciles en esta vida. Hay momentos en la vida en la cual estamos trastornados y no tenemos esa paz que quisiéramos tener. Y desde luego eso de vivir eternamente, nuestros cuerpos siguen deteriorando. Y nos pasa a todos, uno tras otro. Caemos y morimos.
Y la muerte parece que sigue vigente. Así que, ¿en qué sentido tenemos todas estas promesas de Dios que son sí en Jesús si no se han cumplido completamente, si todavía hay heridas que no han sanado, si todavía hay cosas que no se han resuelto como Jesús ha prometido? Bueno, Pablo dice que el Espíritu Santo de Dios es el depósito. Es la primera instalación en el pago completo de lo que Dios ha prometido. Esta es la garantía que Dios da y que ha puesto Dios como fianza de que va a cumplir todo lo que nos ha prometido, de que va a cumplir en nuestras vidas la gran redención que nos ha prometido en Cristo Jesús. ¿Cuál es la forma de garantizar eso? Dios se ha puesto a sí mismo como fianza. El Espíritu Santo es la fianza que Dios ha puesto para decir: voy a pagar todo lo que he dicho que voy a pagar. Esto es un concepto importante. Hay personas que dicen que tenemos fe en Jesús y cuando estamos en esa fe somos salvos. Si me muero en ese momento, Dios me da vida eterna, resurrección, todo eso. Pero yo pudiera estar hoy en la fe y mañana apartarme y decidir que no quiero seguir a Dios y apartarme de Cristo, y entonces pierdo esa salvación. Creo que la Biblia no lo describe así. Creo que la Biblia dice que cuando llega ese momento de fe genuina y hay una verdadera entrega del corazón a Dios, lo que Dios hace en respuesta a esa genuina fe es que nos da el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando entra en nuestras vidas, entra como fianza de que esa salvación se va a realizar completamente. Y nuestra salvación no depende de nosotros. Yo no me la gano. Y yo no la comienzo por gracia y la termino por méritos propios. Mi salvación de principio a fin es solamente por gracia. Así que no depende mi salvación de lo bien que yo viva la vida cristiana. Hay quien se asusta mucho cuando digo cosas así, porque piensan: bueno, entonces, pues vamos a hacer lo que nos dé la gana, comamos y bebamos. Y Pablo habla mucho de esa forma de malentender el Evangelio. Es cierto, Dios si nos salva, si entra en nuestro corazón, eso ya no hay nada que vaya a cambiar eso. Y aunque yo falle, Dios no falla. Aunque yo tropiece, Dios no tropieza. O sea que esa salvación es absolutamente cierta y fiable, porque de lo contrario Dios tendría que perderse a sí mismo. Se ha puesto a sí mismo por fianza de que va a darnos la salvación que nos ha prometido. Dios no puede fallar a su propio carácter, su propia integridad. No puede hacer eso. No lo va a hacer. Pero Pablo advierte que muchas veces pensamos que estamos en Cristo y no lo estamos. Que somos personas religiosas, que aparecemos por la iglesia y hacemos el paripé y cantamos las canciones y hasta oramos y a veces hasta predicamos y a veces hasta somos pastores y no conocemos a Cristo. Es fácil autoengañarse, es fácil que realmente el corazón no se haya rendido a Jesús como Señor y que no haya sucedido esa genuina fe que resulta en el don del Espíritu Santo. Así que hay mucha advertencia en el Nuevo Testamento. No creas que estás bien simplemente porque estás ahí sentado, simplemente porque has dicho o hecho esto o aquello. Solo Dios sabe si de verdad de corazón has venido y has venido a Él en fe y Él te ha dado su Santo Espíritu. Si eso ha sucedido, hay seguridad absoluta. ¿Y qué pasa si eso ha sucedido? Pero obviamente todavía me veo tentado a pecar y a desobedecer a Dios y a hacer las cosas a mi manera. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, Pablo habla de diferentes formas en que cristianos hacen ministerio. Dice, algunos construyen con paja, otros construyen con plata y oro. No dice que unos de ellos serán salvos y otros no. Dice que en el día en que Jesús haga cuentas finales, el fuego probará el valor de lo que cada uno ha hecho con su vida. Y el valor de las vidas de uno quedará en nada, porque todo será consumido, porque no hicieron lo que Jesús les había pedido que hiciesen y de su vida no queda nada de utilidad. Y dice Pablo, serán salvos, pero como por fuego.
O sea, que escaparán con lo mínimo. Y el problema con desobedecer a Dios estando en Cristo y con vivir en rebeldía en contra de Él estando en Cristo, no es que le estemos dañando a Dios, es que nos estamos privando a nosotros mismos de todas las bendiciones que Dios quería darnos en esta vida. Cada vez que le desobedecemos nos privamos de algo bueno. Y en su lugar introducimos en nuestra vida algo malo. Y por eso tantas veces como cristianos sufrimos no por hacer el bien, sino por hacer el mal. Y sufrimos no por algo noble, sino por desobediencia y por terquedad y por orgullo. Sufrimos cosas que nosotros nos hemos autoinfligido. No pienses que porque Cristo te salva, que el pecado no es veneno, que el pecado no destruye y mata. Destruye relaciones, daña tu corazón, daña tu capacidad como ser humano de vivir una vida humana que honre a Dios. Todas esas cosas siguen siendo reales a pesar de que el Espíritu Santo no te abandone. Pero nunca digamos que Jesús necesita mi fidelidad para poder salvarme. Dios no necesita que yo aporte nada para lograr mi salvación. Yo no tengo ninguna obra para ganarme esa salvación. Es algo que solo Cristo puede hacer. Y mi labor es mirar lo que Dios ha hecho y dar el amén. Darle la gloria a Él. ¿Qué podemos aprender de estos planes de Pablo que cambiaron, de las acusaciones que él enfrenta de que es poco fiable? ¿Qué podemos aprender de cómo él responde a todo esto? Creo que en este pasaje se nos recuerda dónde debemos mantener nuestro enfoque. Los grandes líderes en la iglesia son una bendición. Son bendición cuando permiten que Dios use sus vidas para el bien de los demás. Pero siempre tenemos que recordar que Dios es quien está haciendo esa obra. Aún el mejor de los líderes se va a quedar corto, no porque quiera, sino porque es incapaz de darnos todo lo que necesitamos. En lugar de centrarnos en otros cristianos, quejándonos de que no satisfacen plenamente nuestras necesidades percibidas, calumniándolos y leyendo malos motivos en sus acciones o inacciones, debemos aprender a volver nuestros ojos y corazones a Dios, que nunca falla, a Dios quien hace promesas, a Dios quien es fiel y en quien cada promesa tiene un sí rotundo. Él nos ha dado poder. Nos ha dado fuerzas para seguir adelante en un mundo difícil y nos ha comisionado, nos ha ungido para las tareas del reino que ha puesto delante nuestras. Si nos abrimos a Él, Él hará su obra entre nosotros y podremos darle la gloria merecida a Él al proporcionar lo que a nosotros nos corresponde. Ese amén. No sé lo que Dios tal vez haya puesto en tu corazón por medio de su palabra en esta mañana. Tal vez te está recordando que has puesto tu vista en hombres cuando debía estar en Dios quien es fiel, en Dios quien cumple sus palabras y sus promesas. Y tienes hoy que pedirle, Dios, perdóname por fijar la vista en alguien que no eras tú. Si eso es lo que Dios ha puesto en tu corazón, este es el tiempo de responder. Vamos a tener una canción y el altar está abierto. Ven aquí, arrodíllate y dile a Dios lo que ponga en tu corazón. Tal vez has sido culpable como los corintios de mirar a otros hermanos o hermanas en la iglesia e interpretar sus acciones o sus cosas no por saber lo que hay en su corazón, sino jugando a yo tengo el don de leer la mente de la gente y has pensado mal de la persona y no debieras haberlo hecho. Si eso es lo que Dios ha puesto en tu corazón esta mañana, ven y pídele perdón. Pero el altar está abierto, ven, arrodíllate y corrige lo que Dios te esté llamando a corregir en tu corazón en esta mañana. Ven mientras